días, mis hermanos. Que el Señor Jesucristo, que el ángel del pacto, nos bendiga el día de hoy con sus bendiciones espirituales y también queremos las bendiciones materiales. Que su gracia, que su misericordia sea sobre todos nosotros. Quiero agradecer a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero Miguel Bermúdez Marín, la oportunidad que él me da de poder dirigir estas palabras, que no son sino lecturas de la Escritura y de lo que el ángel de Dios Jesucristo, William Soto Santiago, que fue el mensajero, que es el mensajero de la piedra angular, era de la cual estamos nosotros, la palabra que él nos trajo, la palabra con la cual tenemos toda la información que necesitamos los hijos de Dios para trabajar, para vivir y también para ser transformados, que es la meta divina. Agradezco pues a mi hermano Miguel Bermúdez Marín, que el Señor lo bendiga, que lo guarde y que permanezca siempre con la unción del Espíritu Santo, sirviéndole al Señor Jesucristo. Gracias a todos los hermanos que pueden escuchar estas palabras que estaremos aquí repitiendo. Estamos en una reunión de ministros donde nos reunimos con el propósito de un crecimiento mayor, de un crecimiento más sólido, más fuerte. Sabemos nosotros que nuestra fortaleza depende de la palabra del Señor. Para esto quisiera que leyéramos aquí en el capítulo 6 de San Lucas, del versículo 46 al versículo 49, en el nombre del Señor Jesucristo, que su santo y bendito Espíritu nos asista y nos ilumine y coloque cada palabra en nuestro corazón. Dice aquí el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, nos damos cuenta de esta gran enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, de estos dos que edificaron una casa. Todos los seres humanos edificamos algo. Y muy especialmente cuando hablamos de una vida espiritual, de una fe. Sabemos que las pruebas tienen que venir, las luchas tienen que venir, porque esa fe que tenemos, eso que estamos creyendo, tiene que ser probado, porque Dios prueba siempre nuestra fe, nuestra revelación. Por eso Jesús, sabiendo estas cosas, pues hace enseñanza. Y esto, especialmente para un ministro, es sumamente importante.
¿Por qué es importante? Porque en realidad el trabajo, la vida de un ministro es una vida de trabajo, es una vida de fruto, una vida de esfuerzo, una vida de permanencia, una vida de edificar, de saber edificar, no solamente la vida de uno mismo, sino como ministro, como pastores. Tenemos que saber cómo se edifica la vida de un creyente. Porque cuando una vida de un creyente no está fundada sobre la roca, pues lo que vamos a ver son fracasos, lo que vamos a ver son desgracias, lo que vamos a ver son cosas que no queremos ver, pero todo va a depender de cómo edificamos la casa. Nuestra vida espiritual, nuestra vida como creyente, nuestras congregaciones, nuestra familia, porque Jesucristo, el hombre prudente, él sí edificó su casa sobre la roca. Y en este caso, la roca es la revelación. La revelación de quién es Jesucristo para el tiempo en que uno vive. Esa es realmente esa roca. Y sobre esa roca, sobre esa revelación, es que el creyente, muy especialmente el ministro, tiene que estar bien seguro que está edificando su vida, su iglesia, su ministerio, sobre la revelación de Jesucristo para el tiempo en que uno vive. Porque también nos damos cuenta, mis hermanos, que los conocimientos superficiales dan resultados superficiales. Los conocimientos superficiales dan frutos pasajeros, dan frutos efímeros, que hoy son y mañana ya no los encuentras. ¿Por qué? Porque vienen las luchas, y como no cavó y como no profundizó sobre la roca, que es la revelación de Jesucristo, para el tiempo que uno vive, al venir las luchas y los problemas y las tempestades, todo aquello se desbarata. Profundizar quiere decir, en la roca es, si la roca es la revelación, entonces tenemos que profundizar, es profundizar en el conocimiento de esa revelación. No puede ser un conocimiento superficial, no puede ser un conocimiento por encima, que cuando vienen los problemas no aguantan nada de las luchas que todos tenemos que sufrir o tenemos que enfrentar. Entonces, es sumamente importante para el ministro, para los hermanos, aprender esta enseñanza de Jesucristo, que como hombres sabios que estamos edificando, necesitamos cavar profundamente, es decir, profundizar en el conocimiento de la revelación. No quedarnos en la superficie, no quedarnos con los conocimientos superficiales, sino que tenemos que profundizar, tomar tiempo, orar a Dios. Estábamos hace unos días hablando un poquito de esto, de lo que es profundizar en la revelación. Por ejemplo, hay un mensaje que el hermano William predicó: he aquí el hombre que puede abrir las Escrituras. Nosotros tenemos que entender que para que una revelación venga, tiene que venir un hombre a quien Dios le pueda abrir las Escrituras. Y a los hombres
a quien Dios les sabe las escrituras, son a sus profetas. Los profetas son los hombres a quienes Dios les abre las escrituras. No a cualquier persona, no a nosotros los ministros, por importante que seamos. No, nunca crea eso. Hay una sola persona, hay un solo hombre a quien Dios le abre la escritura. Y eso es al mensajero correspondiente para el tiempo en que se vive. Y en este tiempo final, conocemos muy claramente que Jesucristo envió su ángel. Y a ese ángel es el que trae toda la revelación, porque ese es el hombre a quien Jesucristo envió, a quien Él le abrió las escrituras. No solamente se le abrió, sino le dio el libro para que se comiera ese libro. Y después que Jesucristo viene y le da a ese personaje ese libro y le dice, cómelo. Y después que se lo comió, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ese es el personaje único a quien Dios le dio las escrituras, a quien Jesucristo le abrió esa escritura. Nosotros no podemos ir, yo no puedo ir, nadie puede ir a orar a Dios para que le abra las escrituras. Las escrituras fueron abiertas a un hombre, al profeta, al mensajero de la edad en que uno vive. Ya después que las escrituras fueron abiertas a ese hombre, a ese profeta, nosotros tenemos que buscar a ese profeta, buscar a ese hombre a quien Dios le dio las escrituras. Y cuando ya encontramos el mensaje de ese hombre a quien Dios le dio las escrituras, ya yo puedo tomar ese mensaje que fue abierto a ese hombre y decirle, Señor, ya este mensaje fue abierto por el hombre que tú enviaste. Ahora te pido que me abras el entendimiento a mí para entender estas escrituras. Nunca nadie vaya buscando una escritura y decir, bueno, voy a que Dios me revele esta escritura a mí. Nunca lo haga, nunca lo va a entender, porque solamente hay un hombre a quien Dios le abre la escritura. Y ya después que hallamos ese hombre a quien Dios le abre las escrituras, pues ya podemos ir a ese hombre ante Dios y decir, Señor, no pedimos que me abra las escrituras, porque ya fueron abiertas al profeta. Señor, ábreme a mí el entendimiento para entender las escrituras que fueron abiertas a tu mensajero. Si uno quiere ir a pedirle a Dios que le abra la escritura y querer decir uno que a mí también me abra la escritura, se va a meter solamente en problemas, porque no es el profeta, es solamente el mensajero. Ni tampoco pretender que alguien me abra una escritura que no sea el profeta. No importa quién sea, solamente una forma que Dios tiene, abrir las escrituras a su mensajero, y después nosotros ya podemos ir tranquilamente, y cualquier tema que haya sido abierto por el Señor a su mensajero, y ese mensajero lo abrió, eso sí puedes pedir a Dios que te abra esas escrituras, el entendimiento para esas escrituras, porque ya fueron abiertas por ese personaje. Es sumamente importante entender las escrituras a las que podemos tener acceso y las que Dios nos puede permitir entender. Y hoy tenemos toda la revelación de la palabra de Dios que los seres humanos necesitábamos para recibir y obtener la fe, hasta para ser transformados y ser llevados con Cristo a la cena de la voz del Cordero. Y esa revelación solamente viene de esa forma. No hay otra forma de la revelación. Esa es la forma correcta. Dios envía a su profeta, le abre las escrituras, y después que ya ese profeta le fue las escrituras, entonces ya podemos ser los mensajes de ese profeta, y entonces podemos tener
toda revelación. Y ahí está la luz divina, ahí está la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario saber los procesos divinos. Porque sabemos también que no hay nada más poderosa que la palabra revelada, que el mensaje revelado. Así lo dijo Jesucristo cuando Pedro tuvo aquella revelación y le dijo: sobre esta roca, sobre esta revelación, fundamentaré, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia que tenga la revelación. Lo que necesitamos los hijos de Dios y los ministros es la revelación que viene de Dios a través de su profeta, que es la palabra de Dios para el tiempo que vive. Y sobre esa roca, sobre esa revelación, es que tenemos que profundizar, cavar, ahondar, no ser superficiales. Les repito, los conocimientos superficiales dan resultados superficiales que hoy son y mañana desaparecen porque están superficiales. Pero cuando hay conocimientos profundos, cuando profundizas, cuando cavas en esa revelación, cuando ahondas en esa revelación, pueden venir las luchas y lo que sea, y sobre esa edificación jamás habrá pérdida. Nada se perderá porque está edificado sobre la roca. Vamos a leer aquí, para hablar de revelación, lo que el hermano Branham citó aquí en el mensaje, en el libro de las 7 edades de la iglesia, este mensaje que exactamente se llama así, la revelación de Jesucristo. Y dice así nuestro hermano William Marion Branham. Dice: ahora, recuerden esto, Cristo en la iglesia es la continuación del libro de los Hechos. Pues el hermano Branham decía que los hechos no eran los hechos de los apóstoles, sino los hechos del Espíritu Santo. Porque cuando acabaron la edad apostólica, Jesucristo siguió, el Espíritu Santo siguió en la iglesia, trayendo más revelación. Dice, es la continuación del libro de los Hechos. Pero el libro de Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería. Eso tienen que saber. ¿Por qué? Porque ustedes se acuerdan en esa parábola de la siembra, cuando el hombre fue y sembró el trigo, y después fueron y encontraron que en el mismo campo donde estaba el trigo, o sea, el cristianismo, ahí también el diablo fue y sembró su cizaña. En el mismo campo donde estaba el trigo, ahí también se sembró cizaña. Entonces estaba. Entonces, por eso dice, el Apocalipsis muestra cómo es que el espíritu del anticristo entraría en la iglesia y la corrompería. La corrompería. Y no solamente cuando fue sembrada la cizaña allí. Recuerden que la cizaña creció y no fue arrancada la cizaña. No la arrancaron. Y dejan ahí hasta el fin del siglo. La cizaña creció. Y no solamente estorbó al trigo, sino la cizaña fue tomando control del cristianismo, hasta que tomó control completo. Porque ahí estaba sembrada. Y no solamente tomó control,
sino aún mató a los hijos de Dios a través de las edades. Porque el diablo fue tomando control dentro de la iglesia. Dice, convirtiéndola así en una iglesia tibia, formal y sin poder. ¿Por qué? Cuando dejan la revelación, se acabó el poder de la iglesia. Dice, descubres la revelación, vean la revelación, descubre a Satanás, revelando sus obras, la revelación. Si no hay revelación, no descubre, puede la gente pensar, por eso la gente está engañada porque no tiene revelación. El enemigo está haciendo de las suyas dentro de ellos mismos y no saben que es el enemigo, creen que es Dios, porque no hay revelación. Dice, descubre a Satanás revelando sus obras, su intento de destruir al pueblo de Dios y desacreditar la palabra de Dios. Hasta el momento en que Él se ha echado en el lago de fuego. Hasta ese momento Él estará haciendo de la suya cuando no hay revelación. Pero vamos a ver lo que el hermano Branham dice, lo que es una iglesia con revelación. Dice, hasta el momento en el que se ha echado en el lago de fuego. Él combate eso, la revelación. Él combate eso. No puede soportarlo. Él sabe, el enemigo sabe, que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, lo que ella representa y cómo ella puede obrar las obras mayores. Ella será un ejército invencible si ellos reciben una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo decía, porque no desconocemos las maquinaciones del enemigo dentro de la iglesia. Cuando un ministro no tiene revelación, cree que todo está bien, cree que no hay problema. Pero los ministros no solamente tenemos la revelación de lo que Dios hace en la iglesia, sino también de las cosas que el enemigo intenta hacer y cómo podemos contrarrestar las fuerzas del enemigo con la revelación. Dice, dice, él sabe que si el pueblo recibe la revelación verdadera de la iglesia verdadera y lo que ella es, el enemigo lo sabe, pero hay ministros que no lo saben, pero cosas que hasta el enemigo sí sabe. Y cuando nosotros lo sabemos, sabemos que la única forma de contrarrestar al enemigo, el arma más poderosa es la revelación. A veces decimos por ahí, ¿y cómo podemos contrarrestar al enemigo? ¿Cuál es el arma más poderosa? Y todos decimos, la palabra. ¿Cuál palabra? Es la revelación de la palabra. Eso sí, la revelación de la palabra de Dios para el tiempo que se vive, esa sí es el arma más poderosa para contrarrestar, para destruir las obras del enemigo. Dice, ella será un ejército invencible si ella recibe una revelación verdadera de los dos espíritus dentro de la estructura de la iglesia cristiana. Y por medio del espíritu de Dios disciernen y resisten al espíritu del anticristo. Satanás estará sin poder ante ella. Por eso Cristo lo dijo, sobre esta roca edificaré, fundamentaré mi iglesia. Y esa es la revelación. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Quién es ella? La iglesia.
Y la revelación es la palabra de Dios para el tiempo que se vive, porque ese es lo único que tiene el poder y con lo que Dios está trabajando y con lo que Dios está fortaleciendo a su iglesia en ese tiempo. Y por medio del Espíritu disciernen y resisten al espíritu del anticristo. Satanás estará sin poder ante ella. El enemigo estará tan definitivamente contrarrestado como lo estuvo cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos. ¿Cuántas veces venía el diablo? Jesucristo tenía la palabra revelada para ese tiempo. ¿Y qué es lo que hacía él? Escrito está. Esa era la palabra de Dios para ese tiempo. No era una palabra de otro tiempo, era la palabra para ese tiempo. Escrito está, y escrito está. Y cuantas veces el enemigo vino, Cristo tuvo la palabra y con eso lo mantuvo, lo resistió. Lo mantuvo contrarrestado. Cuando Cristo resistió sus múltiples esfuerzos para obtener poder sobre él en el desierto. Sí, Satanás odia la revelación, pero nosotros la amamos. Tenemos que entender eso. Usted no se ponga ahí con ese conocimiento superficial, con ese conocimiento antiguo, habiendo tanta revelación y habiendo tanto mensaje. Tome tiempo para profundizar, para acabar y ahondar en la revelación de Jesucristo del día postrero del tiempo final. Dice, Satanás odia la revelación. Nosotros la amamos. Con revelación verdadera en nuestras vidas, las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de nosotros. Pero nosotros sí prevaleceremos en contra de las puertas del enemigo. Las veremos, pasaremos, triunfaremos, tendremos éxito porque tenemos la revelación. Recordarán que mencioné al principio de este mensaje que este libro que estamos estudiando es la revelación real de Jesucristo en la iglesia y su obra en las edades futuras. Entonces, mencioné que solamente, y aquí está el problema, entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación o nos pasará por alto. Todos sabemos que la única forma para entender la palabra de Dios, por eso el hermano Branham lo enseñó tan claro y el hermano William también, cuando él dijo que la evidencia del Espíritu Santo no es hablar en lengua, ni ser una buena persona. No. La evidencia del Espíritu Santo es recibiendo la revelación de la palabra de Dios para el tiempo que se vive. Esa es la evidencia. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios ya no creemos que tener el Espíritu Santo es hablar en lengua, ser una buena persona. No, Señor. O es un ambiente así muy bonito, ¿verdad? Y todo pacífico. No. El bautismo del Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo, es recibir tu cuerpo teofánico, tu ángel, ese ángel que la Escritura dice, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el Espíritu Santo que Jesucristo dijo, no les dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el Espíritu de verdad. Él les enseñará todas las cosas. Él les guiará toda verdad. No hablará por su propia cuenta. Tomará de lo mío y se lo hará saber. Por supuesto que son los profetas, son los mensajeros, que son ángeles también, pero cada hijo de Dios tiene también su ángel. Porque la palabra no viene del trono de Dios al mensajero y el mensajero viene a mí. No, Señor. Viene del trono de Dios
al mensajero, que es una teofanía, y de la teofanía del mensajero a mi teofanía, y mi teofanía es la que me revela a mí esa palabra. No es con la mente humana, porque no es con ejército, no es con fuerzas, sino con mi espíritu del Señor. Ahora, si alguien no tiene teofanía, ¿cómo va a entender la palabra? ¿Quién se la va a enseñar? Jesucristo dijo: no les dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el Espíritu, ¿verdad? Él les enseñará. Entonces, una persona que no tiene teofanía, ¿quién le va a enseñar? Por eso usted ve gente que tienen interpretaciones, ideas humanas y que saben que van y que vienen, pero no son de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo, porque no tienen teofanía, porque la teofanía les guiará a toda verdad y a toda justicia. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que tienen teofanía son los que son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, dice, entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo obtendremos revelación o nos pasará por alto. Si no tiene el Espíritu Santo, no puede tener revelación. Uniendo estos dos pensamientos, veremos que no será solamente estudio y pensamiento natural lo que hará que este libro sea real. Se necesitará la operación del Espíritu Santo. Eso quiere decir que este libro no puede ser revelado a nadie más que a un pueblo especial. Será una clase de gente con percepción profética. Serán personas que han nacido de nuevo del agua y del Espíritu, que tendrán el Espíritu y el Espíritu les enseñará y les guiará a toda verdad. Necesitará la habilidad para oír de Dios. Necesitará instrucciones sobrenaturales y no ser solamente un estudiante comparando versículo con versículo, aunque eso está bien, que estudie. Pero un misterio requiere la revelación del Espíritu o nunca será claro. ¿Cómo necesitamos oír de Dios y abrir nuestros corazones y llegar a estar rendidos al Espíritu para oír y entender? Es la revelación de Dios la que le dará a usted la autoridad sobre el diablo. Y estamos yendo bien. Si no hay revelación, usted no tiene ninguna fuerza. Usted no tiene ninguna fuerza. Usted es, como dicen por ahí, es presa fácil del enemigo. No tiene que hacerle frente. Es la revelación. Es la revelación con la que usted le podrá hacer al enemigo, porque él no puede en contra de la revelación. Las puertas del infierno no prevalecen contra la gente que tenga la revelación. Es la razón de Dios la que a usted le dará autoridad sobre el diablo. Y usted puede ver por qué es que aquellos que agregan o quitan de ella serán condenados. Usted lo va a ver por qué. ¿Por qué serán condenados los que le quitan o le añaden a la palabra? Tendrán que ser así. ¿Por qué? ¿Quién puede agregar o quitarle la revelación perfecta de Dios y vencer al enemigo? Si tú te quitas el arma o te dan una pistola y le quitas las balas, a ver, dame acá, no te preocupes, deja las balas, no importa, ten la pistola, pero sin balas, ¿qué puedes hacer? Eso es sin revelación. Sin revelación. Es con revelación. Con lo que le puedes hacer del enemigo. Por eso dice, tendrá que ser así, porque ¿quién podrá agregar o quitar la revelación perfecta de Dios y vencer al enemigo? Así de sencillo. No hay ningún poder tan prevaleciente como la revelación de la palabra del Señor.
Ahí está la clave. Ahí está la clave en la revelación. La gente no entiende eso. La gente no sabe de estas cosas. Por ejemplo, para obrar, para trabajar, sin revelación, ¿qué puedes hacer? Vamos a ver aquí lo que dice la Escritura en el capítulo 7, para que vean ustedes que tampoco importa lo que puedas hacer si no hay revelación. Todo lo de Dios es por revelación. Y fe es revelación. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque fe es revelación. Sin revelación, lo que hagas no sirve. Lo que hagas no vale. Si lo haces por los buenos sentimientos, porque quieres hacer algo, pues no es por revelación. Sin fe, sin revelación, es imposible agradar a Dios. Y vas a ver muchos que hacen tantas cosas sin revelación. En el capítulo 7 de San Mateo, en el versículo 21 al 23, vean lo que dice. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No es que no hicieron. Sí hicieron. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Y por qué los rechazó? No le dijo que no lo hicieron. Lo que él les dijo, no les conocí, no les conozco. Son obradores de maldad. Bueno, entonces hacer estos milagros no es cosa buena. No. Si no es por revelación, nada sirve. Y vamos a ver lo que el hermano William dice en este mensaje, el poder de la revelación, predicado el 7 de septiembre del 75. Ven lo que dice. El poder que tiene la revelación, el cual poder es manifiesto cuando está la revelación. El hermano Branham dijo, poder sin carácter no es de Dios, no funciona. Poder sin revelación, tener poder sin revelación, el cual poder es manifiesto cuando está la revelación. Estoy leyendo en el libro El poder de Dios en la iglesia, parte 1, página 16. El cual poder es manifiesto cuando está la revelación. Porque de nada le sirve a una persona tener milagros, señales y maravillas si no tiene revelación. ¿Por qué? Pues el diablo en cualquier momento lo enreda y lo tendrá engañado. ¿Y por qué lo enreda? ¿Y por qué lo engaña? Porque te olvida que necesita revelación. Hace falta. ¿Qué es revelación? Revelación es el mensaje, las promesas de Dios cumplidas en el tiempo en que uno vive. Cómo Dios las cumple. No como piensa fulano, como piensa mengano. Es cómo Dios cumple las promesas hechas por Él para ese tiempo. Dice, porque de nada le servirá a una persona tener milagros, señales y maravillas si no tiene revelación. Pues el diablo en cualquier momento lo enreda y lo tendrá engañado. Y todos esos milagros y señales y ese poder con el cual es hecho esos milagros y señales, ¿quién los utiliza? Pues el diablo.
Pues la gente cree que son milagros de Dios, están engañados porque no hay revelación. Eso no es lo que corresponde para ese tiempo. Vimos a nuestro hermano Branham hacer grandes señales, maravillas y milagros. Pero vemos a nuestro hermano William no hacer ninguna de esas cosas. Porque cada uno supo en su tiempo. Tenían revelación. No es hacer cosas solamente por hacer, sino es porque eso es lo que corresponde para ese tiempo, y eso es lo que hay que hacer, y eso es revelación. Dice, ¿quién utiliza ese diablo? Para sus propios beneficios. Utiliza a tales personas. ¿Y por qué los utiliza? Por cuanto carecen de revelación. Y creen que haciendo esto ya está todo. No. Por lo tanto, de nada les sirve tales o cuales milagros o señales que puedan hacer. Porque también para los tales el Señor dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hablé nuevas lenguas, en tu nombre hice esto, hice lo otro, en tu nombre hice grandes milagros y señales. O sea, en tu nombre fue manifestado un poder a través de mí. ¿Pero qué pasó? ¿Era un poder de Dios? Sí, pero él no tenía revelación. Pero carecía de la revelación genuina, de la revelación verdadera. Y entonces el diablo se engañó. Eso es lo que pasa con la gente que no tiene revelación. Le hace creer que son algo, que son esto, que son lo otro. No tienen revelación. Sencillamente están engañados. Y sí, es probable, es capaz que se manifiesten cosas en su vida. Pero no es que se manifiesten cosas o no, sino es que tengas revelación que lo que estás haciendo es lo correcto para el tiempo en que se vive, y que el profeta en su mensaje lo dijo que se hiciera de esa manera. Pero creciendo de revelación genuina, de la revelación verdadera. Y entonces el diablo los engañó y les hizo pensar que porque tenían poder o porque hacían milagros y señales, pues ya todo estaba bien y estaban obrando conforme a la voluntad de Dios. Encontramos entonces que lo más importante de todo, voy a repetir esto, entonces encontramos que lo más importante de todo para los hijos de Dios es la revelación. Y cuando está la revelación, entonces en la revelación hay poder. Claro que sí hay un poder que se mueve en los hijos de Dios, en el pueblo de Dios, pero un poder que está basado o fundamentado en el mensaje, en la revelación de Dios para el tiempo en que se vive. Entonces en la revelación hay poder, y habiendo revelación, entonces el poder no será usado sin ton ni son, sino que será usado de la manera correcta, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo. No verá usted a la iglesia o a una persona haciendo algo fuera de la palabra. Usted verá que se cuidará, hará las cosas como lo dice el mensajero, porque el que habló a través del mensajero es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo sigue guiando a su iglesia en el tiempo en que está viviendo esa persona aquí en la tierra. Dice, y habiendo razón, entonces el poder no será usado sin ton ni son, sino que será usado de la manera correcta. O sea que no será usado para una exhibición o exhibicionismo, lo que quiere mostrar ahí. Eso no es correcto. Eso es una persona ungida con un espíritu que no es el correcto. Dice, o sea que no será usado para una exhibición o para el pueblo demostrar que tiene poder, sino que más bien ese poder será manifestado cuando hay necesidad de que sea manifestado, porque será el Espíritu de Dios guiando a la persona a toda verdad
y a toda justicia. Quiero leer aquí también un parrafito aquí que considero muy importante para este momento. La revelación de la palabra de Dios viene de Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Pedro, lo que tú has dicho no viene de tu mente. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo reveló. De allá viene la revelación del cielo. De tal manera que la revelación no es de un origen humano. La revelación no es de un origen terrenal. Vamos a ver lo que el hermano William dice con respecto a eso. Vean lo que dice. Este mensaje que voy a leer se llama La Profecía Viva. Lo predicó el 1 de febrero de 1987. Veamos bien. La profecía bíblica es la profecía que señala, muestra todo el programa que Dios llevará a cabo. Esa es la profecía. La profecía bíblica es la profecía que señala, que muestra el programa que Dios llevará a cabo y lo muestra antes de llevarlo a cabo. Esa es la palabra profética. Dios mostrando lo que Él va a hacer sobre esta tierra antes que lo lleve a cabo. Ahora dice, cuando Dios lleva a cabo en este planeta Tierra alguna cosa, véanlo bien, cuando Dios lleva a cabo en esta tierra alguna cosa, tiene que estar en la profecía. No es un invento humano. No. Ni tampoco que a Dios se le ocurre en ese momento. Está previamente en la profecía. Tiene que estar en la profecía. Porque la profecía es el pensamiento de Dios expresado. ¿A quién? A sus profetas. Porque no hará nada el Señor sin que antes revele el secreto a sus siervos los profetas. Ellos tienen que venir. ¿Por qué? Bueno, porque los espíritus proféticos, Dios tiene muchos espíritus proféticos, porque es el Dios de los espíritus de los profetas. Tiene muchos espíritus proféticos. ¿Y dónde están esos espíritus proféticos? Están en la sexta dimensión. Y cuando Dios va a enviar un mensajero, esos espíritus proféticos están en la sexta dimensión. Y dice, porque la profecía es el pensamiento de Dios expresado a sus profetas. Dada a conocer a sus profetas, los cuales lo han hablado y luego se materializa. Cuando los profetas toman esa palabra y la hablan, esa palabra profética es un pensamiento divino. La palabra profética es un pensamiento divino. Cuando un profeta viene y la habla aquí, esa palabra él la oyó en la sexta dimensión y ya viene con ese mensaje y toma el dedo de carne correspondiente. Y vemos a ese espíritu profético que viene de la sexta dimensión y empieza a hablar esa palabra profética. ¿Y esa palabra profética qué cosa es? Son pensamientos divinos que se encuentran en la sexta dimensión, siendo dados a conocer a los seres humanos aquí, en esta dimensión. Por eso, cuando usted lee la Biblia, la profecía bíblica,
usted está leyendo o está escuchando algo que no es de este mundo. Claro que no es de este mundo. Así dijo Cristo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Tampoco nosotros somos de este mundo, mis hijos, ni tampoco Cristo. Entonces, la palabra profética no es de este mundo. Es de otro mundo. Y por esa causa muchas personas toman la Biblia, la leen y dicen, yo no entendí nada. Porque aunque es un libro escrito aquí en la tierra y traído a través de seres humanos, su contenido no es de esta dimensión, es una dimensión divina. Y por esa causa, cuando le aplican una interpretación personal, una interpretación de alguna religión o algún grupo de personas, estos toman para decir, esto quiere decir esto quiere decir esto otro, y así lo enseñan en las universidades, en los institutos bíblicos, en los seminarios. También el problema que tienen el problema que como la profecía fue dada por inspiración divina a los santos profetas, si no son profetas personas que toman esa palabra para darle interpretación, fallan completamente en darle una interpretación. Porque no le puedes dar una interpretación humana a una palabra divina de otra dimensión, de otro mundo. Porque para conocer exactamente lo que significa esa palabra, la interpretación, lo que significa esa palabra, tiene que venir la interpretación del mismo lugar que vino la profecía. Porque no es con palabras humanas, sino divina. Y no fue traída por voluntad humana. Y no puede ser entonces interpretada por voluntad humana. La profecía bíblica es el pensamiento divino expresado, dado a conocer a sus profetas y hablado ese pensamiento de los seres humanos, el cual ya también lo tenemos escrito, porque esa es la palabra profética del Señor. Entonces, no se puede tomar la palabra y colocarla bajo un pensamiento humano y querer así hacerle frente al enemigo. O querer que Dios obre con una interpretación humana. Tiene que ser una revelación del Espíritu, de una palabra que viene de la sexta dimensión. Y es Dios el que respalda esa palabra. Quiero leer aquí otro parrafito aquí para ir ya concluyendo. En este mismo librito, sin atrasarnos, sin adelantarnos, Dios es su intérprete. Vamos a ver aquí en la página 55 algo que el hermano William dice. Dice este mensaje que él predicó el 26 de abril del 97. Los hijos en la casa de Dios. Vean lo que dice. Bueno, ahora, ustedes pueden ver que hay cosas que algunas veces no escuchamos y queremos saber. Es decir que, pues hay, la palabra va siendo dada y la palabra va siendo traída a través del profeta.
Y hay cosas que quisiéramos saber, que nos interesa saber, pero que no hemos escuchado al profeta. Dice, pero cuando usted quiera saber, no pida la opinión a las personas acerca de ese tema. Busquen los mensajes, lean y escuchen los mensajes. Ahí estará la contestación. Y si no lo encuentra, pues ore a Dios. Que si no se ha hablado de eso todavía, en algún momento Dios abrirá esa escritura y entonces entenderemos. Usted no puede tener la revelación a través de otra persona. Tiene que tener una revelación del Espíritu, que el mismo Dios a usted le va a revelar. Por eso el hermano Branham dice, será un grupo especial de personas que tendrán percepción profética, que sabrán oír de Dios. Ellos tienen esa capacidad. Porque a veces encontramos personas porque ya no quieren estudiar. Ahí lo que diga fulano, ahí lo que diga mengano, y los ves oyendo repetir lo que otro repitió, y saber Dios si aquel tuvo esa revelación o es una idea humana de él, pero como lo dijo aquel, pues ya también lo repite aquel, y ahí es donde se va haciendo ¿qué? Donde nos vamos saliendo de la palabra. Más bien vamos creyendo ya en lo que dice fulano y no en la revelación de la palabra correspondiente para este tiempo. Quiero leer aquí un parrafito que veo que es muy importante en este mismo librito, en la página 26. Vean lo que aquí el hermano William dice con respecto a algo muy importante. Dice, este mensaje lo predicó el 24 de mayo de 1987. Se llama El Consejo Divino. Dice, no trate de entender ese nombre por su propio razonamiento. Pues ya uno pensó que es así, otro pensó que es así, y otro pensó que es así. Pero como lo dijo fulano, pues debe ser que así es. Y el profeta dice, no trate de entender esos nombres por su razonamiento. Deje que él, ¿y quién es él? El mensajero. Luego que él reciba la orden divina, lo dé a entender en la forma que debe ser entendido, porque dice que solamente él lo entendía. Así que no puede haber conjeturas en cuanto al nombre del jinete del caballo blanco, como la nieve. No puede haber conjeturas sobre el nombre del verbo de Dios, porque toda conjetura saca a la persona fuera de lo correcto. Si usted está equivocado, pues es asunto suyo, pero no trate de transmitir a otro algo que usted tampoco sabe que está correcto. Cada uno tenga su revelación. Dice, es necesario que nosotros sigamos el consejo de Dios. Guárdate delante de Él. Oye su voz. No le seas rebelde. Porque Él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en Él. Pero si me da oír su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, ser enemigo es tu enemigo y afligiré al que los que te afligieren. Puede ser tomado por rebelión. Dice, oye su voz, no seas rebelde. Sigue lo que él dice, como él diga, porque él no va a tener otra rebelión. Entonces, yo creo, mis hermanos, que es
muy importante para nosotros darnos cuenta de lo que es la revelación, de todo, de todo. No una cosa así y otra cosa no. Bueno, aquí digo revelación, pero en esta otra cosa yo creo que no. No, señor. Todo. Porque todo lo que no es de fe, de revelación, es pecado. Voy a leer esto y con esto ya estamos terminando. En la página 98, este es un consejo para los ministros. Queremos que nuestras congregaciones se mantengan en el avivamiento, que todos nos mantengamos victoriosos, que las puertas del infierno no prevalezcan contra nosotros, que no haya ninguna reja, que no haya ninguna trampa del enemigo. Todas las podemos vencer con la revelación. Dice así el hermano William. Este mensaje se llama La única voz de Dios. Dice, cuando alguno se pone a añadirle o a quitarle, a darle su propia interpretación y se lo comunica a su congregación, recuerden, el avivamiento de su congregación se va a morir. Cuando alguien le añade algo a la palabra o le quita y se lo da a la congregación, ¿qué va a pasar en esa congregación? El avivamiento en esa congregación se va a ir y el culpable será ¿quién? El ministro, y tendrá que dar cuenta a Dios después, porque no solamente decir me equivoqué, lo siento, lo va a sentir bien sentido cuando Cristo le pide cuenta. Por eso, mantenga la palabra pura y se mantendrá ¿qué? El avivamiento en su congregación. Manténgase con la palabra pura. Déle a la congregación solamente la palabra pura. Si no está en capacidad para hablarlo porque no lo sabe o lo que sea, ahí está el mensaje impreso en video, en todo, para que lo escuche la iglesia. Por eso mantenga pura y se mantenga el elemento en congregación y se mantenga el elemento en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular. Miren ustedes, los que han tratado de por su cuenta conseguir la revelación divina, miren qué ha pasado con ellos. Se han convertido en nada. Puede ser que alguien diga por ahí, bueno, yo con esta relación nueva que tengo estoy creciendo. No es cierto. Dios nunca respaldará a alguien que se apartó de la revelación correcta, del mensaje puro, de la palabra pura. El elemento que le murió estará engañado, pero de Dios no tienen nada, porque han dejado la palabra, esa revelación pura, que es la que mantendrá el avivamiento puro en esa congregación, en ese grupo de personas, en ese grupo de ministros, en esa comunidad. Miren ustedes, los que han tratado de por su cuenta conseguir revelación divina, miren qué ha pasado con ellos. Se han convertido en nada, pero vean, al mantener la palabra pura en nuestra congregación y por consiguiente en nuestra edad, el avivamiento sigue creciendo. ¿Cómo crece un avivamiento? Pues a medida que Dios llama a una persona, el avivamiento pasa a otra persona. Y así va creciendo el avivamiento hasta y nunca mengua. Crece. La palabra pura en nuestra edad y en nuestra congregación. Cuando las personas hacen una denominación y el reverendo William Branham, ahí muere. Hasta ahí llegó. No solamente el grupo, sino también el ministro. Por eso dice, cuando pongan a un hombre
para que le diga la palabra, para que sea su absoluto, para que sea el que usted va a seguir. Dice, ese avivamiento murió, se requiere la revelación del Espíritu. Hasta ahí llegó no solamente el grupo, sino el ministro, el cual después tendrá que dar cuenta a Dios. Por lo tanto, toda persona tiene que cuidarse de eso, porque es mortal para la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es, mis hermanos, lo que dice los profetas, lo que dice la Biblia, lo que dice Cristo, lo que dice nuestro hermano Branham y también lo que dijo nuestro amado hermano William Solo Santiago. Estas cosas que les voy leyendo allí son solamente lo que ya leemos de lo que el mensajero ya habló. No es más que repetir lo que ya él habló y seguir. ¿Por qué? Porque bienaventurado el que oye y el que lee. Oír y leer. Ahí está la bienaventuranza. Por mi parte, muchas gracias. Que Dios les bendiga y que Dios nos continúe bendiciendo el día de hoy y siempre. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Muchas gracias.